Amén, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico, como siempre, agradecido con nuestro Señor por este privilegio de poder estar aquí nuevamente reunidos a través de este medio y pudiendo compartir la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos con Él por esa oportunidad que nos da. Gracias a cada uno de ustedes que nos están ahí apoyando. Gracias también le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de esto para que todo sea posible. Así que bienvenidos una vez más y como siempre vamos a comenzar leyendo un salmo para dar comienzo luego al estudio. Hoy vamos a leer el Salmo número 99, el cual dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías. Le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová es nuestro Dios, es santo. Amén. Amén, mis hermanos, y esta es la palabra del Señor. Como siempre, cada estudio tenemos la posibilidad de leer un salmo, y qué bueno es ver lo grandioso que es Dios a través de su palabra, poder ver y poder comprobarlo con los hechos, con las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Así como dije anteriormente, estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes que están ahí acompañándonos en este día, y como siempre, poniendo todo esto en las manos del Señor. Vamos a comenzar en oración primeramente para pedir al Señor que el Señor bendiga este tiempo, que Él tome el control de nuestras vidas y que en esta noche nos use para poder compartir su palabra, y que también pueda tocar nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos recibir lo que Él tiene, que esto que estamos haciendo tenga un buen propósito para nuestras vidas, porque ese es el deseo de nuestro Señor. Así que vamos a orar como lo hacemos siempre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu maravilloso amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de poder venir hasta tu casa, Señor, y poder estar aquí, Señor, para poder compartir este nuevo estudio de esta palabra, Señor. Bendice, Padre, este tiempo que tú has apartado, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú obres en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los hermanos, hermanas que nos están acompañando, Señor, de otro lado. Bendícelos, Señor, bendice sus hogares, sus casas, Señor. Gracias por cada uno de ellos, bendice a su familia, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque esta oportunidad que tú nos has dado de tener un nuevo día y poder recibir tu palabra, Señor, no la pasamos por alto, Padre. Gracias, Señor, por ese amor incondicional que tú has mostrado desde un principio, desde la creación. Padre, tú nos mostraste cuánto nos amabas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos perdones por las faltas que podamos haber tenido, Señor, que tú nos limpies, nos transformes y nos hagas nuevas personas, Señor. Bendice, Padre, este tiempo, que tu Santo Espíritu nos hable en esta noche, Señor, y que tu palabra, Padre, sea la que dirija nuestros pasos. Gracias te damos, Señor, por esta gran oportunidad, y de ya te agradecemos por lo que vas a hacer. En tus manos nos encomendamos, Padre. Gracias por todo, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que aquí estamos nuevamente, como dije, agradecido con el Señor por esta gran oportunidad que nos ha dado de poder estar nuevamente comunicado con ustedes. Y vamos a dar comienzo al estudio. Vamos a leer Salmos 1 al 3 para dar comienzo. Salmo 1 al 3. Amén. Para aquellos que tienen su Biblia y nos quieran acompañar, les agradecemos y les damos un tiempito para que lo busquen. Salmos 1 al 3. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén, hermano. Así que esta es la palabra del Señor. Cuando la palabra se refiere a aventurado el varón, sabemos que es para cualquiera de nosotros, seamos varón o mujer, lo debemos de tomar como la palabra del Señor.
y bueno, dice que es bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malo, que no estuvo en camino de pecadores, sino aquel que medita en la ley de Jehová, como dice que la ley de Jehová es su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Y ese es el principal, es uno de los grandes propósitos que el Señor tiene para nosotros, es prosperarnos y quien no desea ser prosperado, ¿quién no desea recibir esa prosperidad que el Señor nos promete en esta palabra? Y sé que cada uno de nosotros tenemos esa necesidad de ver prosperar nuestras vidas. También el mundo también desea la prosperidad, como todos sabemos, que seguramente es una prosperidad diferente a la que nosotros deseamos o a la que el Señor tiene para nosotros como primer propósito. Pero toda persona desea prosperar en la vida, toda persona desea mejorar, y la prosperidad es eso. La prosperidad trae beneficios y trae ayuda a nuestras vidas. La prosperidad mejora nuestra forma de vivir. La prosperidad trae éxito. La prosperidad es muestra de que estamos mejorando, de que estamos perseverando, de que hemos puesto nuestra fuerza en algo y lo estamos logrando. La prosperidad, como todos sabemos, es algo que solo se logra con esfuerzo y dedicación. Amén. Esa prosperidad que el Señor nos promete tiene algo que nosotros debemos de hacer. Esa prosperidad está prometida para nosotros, pero como dice ahí, solo aquel que no anda en consejo de malos, solo aquel que sigue su ley, que sigue sus consejos, solo aquel que medita en su palabra día y noche es el que va a lograr esa prosperidad de la cual el Señor nos está hablando. Como dije anteriormente, las personas del mundo también prosperan, pero prosperan de una forma diferente. Amén. Hay 3 preguntas que la gente normalmente se hace: ¿cómo me veo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué tan importante soy yo? Las noticias y shows están llenas de observaciones basadas en la apariencia, el rendimiento y la aceptación. Hoy en día las personas que sobresalen o se vuelven famosas son aquellas que por sus habilidades o destrezas logran llamar la atención de los demás. Los códigos de hoy en día basan el éxito en aquellos que se enriquecen a costa de lo que sea, aquellos que se vuelven famosos y triunfan en la vida y prosperan económicamente, pero difícilmente se reconoce aquel que es próspero espiritualmente. Amén. Porque el mundo cree que lo más importante es la prosperidad económica para lograr un buen bienestar, y esa es la meta de la mayoría de las personas de este mundo, como todos sabemos. Nosotros que en otro tiempo no conocíamos a Dios, sabíamos que nuestra meta era poder prosperar económicamente, poder tener un buen bienestar y poder en muchos casos llegar a tener ciertos lujos o riquezas, porque era en lo que normalmente el hombre piensa, en mejorar su forma de vida, en mejorar su bienestar, sus comodidades, en lograr riquezas y esas cosas. Pero como dije anteriormente, difícilmente van a poder reconocer esas personas que aquel que prospera espiritualmente es más rico que esas personas que tienen muchas riquezas materiales, pero le falta la riqueza o la prosperidad espiritual, algo que nosotros tenemos ese acceso de una forma gratuita, porque el que lo ha prometido es nuestro Señor, y tenemos esa bienaventuranza, podemos decir, de que aunque seamos pobres materialmente o económicamente, podemos llegar a lograr la prosperidad de la cual Dios nos habla. Así que estamos convencidos de que la palabra de Dios tiene la respuesta a las necesidades básicas de nuestra vida personal. En las palabras de Jesús ganamos una comprensión de la justicia de Dios y los principios prácticos para la madurez cristiana. Amén. En las bienaventuranzas se aprende a disfrutar de la felicidad interior,
El Sermón del Monte no presenta el camino de la salvación, sino la forma de vida justa para los que ya están en los caminos de Dios. Las bienaventuranzas nos enseñan cómo vivir la vida cristiana. Aquí nos encontramos con la actitud del creyente. Esta es la forma en que el creyente debe vivir la vida cristiana. Amén. De hecho, las bienaventuranzas y el Sermón del Monte se aplica solo a los cristianos. Se relaciona con el reino de Dios. No es un medio para obtener la entrada al reino. Jesús no dio un código de conducta o una ley para mantenerlo con el fin de entrar al reino de Dios. La única forma de entrar, como todos sabemos, es por la simple fe en Él y en el sacrificio expiatorio que hizo por el pecador en la cruz. Amén. Dice San Juan 1, 12 y 13, San Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, esta es la única forma en que nosotros podemos entrar al reino de Dios, reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, a todos aquellos que lo han recibido, dice a aquellos que han creído en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, como dice ahí, no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces solo sabemos que a través de Dios viene la salvación, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del sacrificio que Él hizo por nosotros, no hay otra forma. Pero hablando un poquito sobre lo que estaba hablando anteriormente, que es las bienaventuranzas, sobre el Sermón del Monte, que lo encontramos en Mateo 5 y lo hemos ya leído varias veces y la mayoría de las personas lo conocen. Ahí, en las bienaventuranzas, es donde se encuentra el secreto del poder en la vida de Cristo. Actuemos en estos principios o bienaventuranzas y experimentaremos las bendiciones prometidas. Amén. Jesús sugirió que si vamos a vivir la vida espiritual próspera, vamos a vivir por encima de las posibilidades, los cambios y las circunstancias de la vida. Amén. ¿Podremos encontrar una mejor manera de describir la vida que en las palabras del apóstol Pablo? Él dice que nuestra vida debe estar llena de fruto del Espíritu. Y ese tipo de vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, como todos sabemos y lo confirmamos cada vez que leemos la Biblia, en la palabra del Señor encontramos el camino, podemos decir, encontramos la forma, encontramos los consejos de cómo vivir o cómo lograr una vida espiritual próspera. Amén. La prosperidad espiritual es una alegría independiente, un estado mental que nos lleva a través de nuestro dolor, tristeza, pérdida, lágrimas y temores. Jesucristo satisface todas nuestras necesidades de seguridad, importancia y suficiencia. Como todos sabemos, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a medida que nos hacemos disponibles a Él, Él suple nuestras necesidades personales internas. Amén. Las bienaventuranzas nos enseñan a poner nuestra confianza en Cristo para nuestra seguridad y beneficio. Él nos ama incondicionalmente. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Debido a este gran acto de amor, Él nos importa, somos apreciados, somos importantes para Él. En última instancia, lo único que importa es cómo estamos con Él. Nuestra necesidad de suficiencia se encuentra en la morada del Espíritu Santo. Él nos sostiene y nos da el poder para vivir una vida agradable a Dios. Amén. Entonces podemos ir entendiendo y viendo que nuestra prosperidad espiritual no se basa en los momentos que estemos viviendo, en las circunstancias, en los cambios, en lo que nos presenta en la vida, sino que se basa en otras cosas. No es lo que nosotros estemos pasando momentáneamente, no es lo que nosotros estemos recibiendo, sino que es algo espiritual, es algo que nos mantiene diferente del mundo, diferente de las personas que no conocen a Dios. Es algo que a pesar de que estemos pasando por una circunstancia difícil, por una circunstancia que quizás no nos agrade,
sabemos que tenemos esa prosperidad espiritual porque hemos confiado en nuestro Señor, y el Señor es el quien nos ha prometido esa prosperidad que nos va a llevar a poder tener una vida mejor, una vida agradable a nuestro Señor. Y como dije anteriormente, no muchas personas van a lograr reconocer cuando una persona es próspera espiritualmente, porque la mayoría de las personas, y muchas veces y tristemente personas que dicen ser cristianas, han puesto los ojos en la otra prosperidad, en la prosperidad material, en la prosperidad que da el mundo, y tristemente se han olvidado de buscar la prosperidad espiritual, que es la principal. Todo lo otro viene después por añadidura, como dice su palabra, pero lo importante y lo primero es eso, lo importante y lo primero es reconocer que solo a través de Jesucristo y a través del sacrificio que Él hizo vamos a poder tener la entrada a su reino, pero vamos a tener que aferrarnos a cierta conducta, ciertos mandamientos que encontramos aquí en la Biblia, ciertos consejos, ciertas instrucciones que el Señor nos da para poder vivir una vida agradable y una vida en la cual podamos mostrar que verdaderamente somos prósperos espiritualmente. Amén. Dios nos ha creado con ciertas necesidades básicas espirituales y personales que solo Él debe cumplir o llenar si vamos a tener una vida espiritualmente próspera. Tenemos una necesidad de importancia. Queremos tener un impacto significativo en la vida de otros. Este es el yo soy bueno o estoy en lo cierto. Tenemos el sentido de dignidad cuando otros muestran una actitud positiva hacia nosotros, pero cuando nos critican la perdemos. Esto se relaciona con hacer lo correcto delante de los demás. Amén. Tenemos una necesidad de suficiencia. Este es el sentimiento de competencia o suficiencia, coraje, de esperanza y fuerza para llevar a cabo las tareas de las situaciones de la vida cotidiana. Es el yo puedo hacerlo, sensación de estar frente a la vida y frente a ella. Tenga en cuenta sus debilidades y fortalezas. Se ve afectada positivamente por nuestros éxitos y nuestros fracasos negativamente. También se ve afectada directamente por nuestro entorno y nuestro objetivo a conseguir. Este sentimiento de plenitud se basa en nuestros logros anteriores y el sentido actual del logro. Amén. Este es el pensamiento de la mayoría de las personas, como dije, es el pensamiento del mundo y es lo totalmente contrario a lo que Dios quiere. Se basa en nuestra fuerza, en nuestro yo, en nuestro ego, podemos decir, y es así como muchas personas nos ven o nos aprecian de acuerdo a lo que tenemos o a lo que hemos logrado o a lo que somos por el éxito que hemos tenido. Amén. Lo asombroso es que Dios en su gracia reúne todas estas necesidades personales. Nuestra tendencia es a buscar la solución de nuestras necesidades personales básicas en el lugar equivocado y en el camino equivocado. Satanás nos ha llevado a creer que podemos conseguirla por la belleza física, la inteligencia, la riqueza, el patrimonio de la familia y la posición en la vida. Amén. Jesús habló muy claro de este tema cuando tantas veces se enfrentó a los escribas, se enfrentó a los fariseos, y como sabemos, Jesús era claro en sus palabras y muchas veces le decía cosas fuertes. Por ejemplo, en San Lucas 16:15, Jesús dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. La tragedia es que realizamos estas falsas ideas de la prosperidad espiritual sobre las áreas más vitales de nuestra vida personal. La norma de Dios es la fe, esperanza y amor. Hay un deseo de prosperidad espiritual que no pueden ser satisfechos en las filosofías del mundo. Nosotros siempre nos sentiremos vacíos hasta que dejemos que Jesucristo satisfaga esas necesidades. Amén. El gran problema que podemos ver, que normalmente venimos a los caminos del Señor, nos entregamos a Él, pero muchas veces venimos con un pensamiento que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios suple nuestras necesidades. Dios nos da lo que nosotros necesitamos a diario, pero muchas veces nosotros venimos con un pensamiento de poder prosperar, de poder progresar, y
y lograr ciertos logros. Y eso es lo que muchas veces aparta a aquellos que han creído en Jesucristo, que han creído en el Señor y se van detrás de otras cosas. Recordemos que el mundo hoy se basa en la prosperidad material, se basa en las riquezas, se basa en poder tener un buen pasar, un buen bienestar a través de lo que podamos lograr económicamente. Así es como el mundo se mueve y en eso es lo que se basa el mundo. Nosotros que somos cristianos, también estamos en contacto con el mundo porque nuestro trabajo nos asocia muchas veces, las amistades, pero somos nosotros quienes debemos de saber separar y de saber buscar lo bueno y lo que es necesario para nuestras vidas y ponerlo como primordial, como primero, y no dejar que esas cosas que la carne busca nos desvíen o nos aparten. Amén. Jesucristo nos ofrece la solución a este deseo vivo de abundancia espiritual. Jesús dijo a sus discípulos: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Esto lo dice en Mateo 5:3 en el sermón del monte, como hablé ahí anteriormente. Jesús nos ofrece la solución. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Se trata esencialmente de un estado de ánimo y se identifica con el carácter puro que se funda en la justicia de Dios. Usted verá a veces esta palabra traducida de diversos modos: espiritualmente próspera, lleno de vida, alegría o satisfechos. La persona espiritualmente próspera no está limitada por las posibilidades en la vida. Amén. Para ser bendecido es ser consciente de la perfecta alegría, perfecta paz y perfecto descanso. Es la condición interna de ser un creyente en Jesucristo. Se describe a una persona que está en una relación correcta con Dios. Amén. La felicidad no sería una buena traducción para la palabra bienaventurado, porque su raíz es la oportunidad. Estoy muy contento si todo va a mi manera. Es puramente una evaluación subjetiva de los actuales acontecimientos, sentimientos y emociones. Amén. Jesús es el que describe el estado interno de un creyente que está confiando en Él. Aquí hay una vida, la alegría que es completamente intocable por los acontecimientos de la vida. Es una palabra que describe a la persona espiritualmente próspera que vive por encima de las posibilidades, los cambios y las circunstancias en la vida. En Él se describe una alegría que es completamente independiente de todas las situaciones de la vida si confiamos nuestras vidas en Jesucristo. Amén. Entonces, aquí vamos viendo que la prosperidad o la bienaventuranza, como hablamos, no se basa en lo que esté, en los acontecimientos que estén sucediendo a nuestro alrededor, sino que se basa en otras cosas que nosotros podemos lograr cuando tenemos una buena relación con nuestro Señor Jesucristo, cuando hemos decidido entregarnos a Él, cuando verdaderamente hemos confiado en Él, hemos puesto nuestra vida en Él y hemos recibido el entendimiento, hemos recibido la sabiduría que necesitamos para poder lograr tener esas podemos decir, poder tener esa, por ejemplo, alegría cuando hay un momento de tristeza, poder tener paz cuando hay un momento en el cual está todo dado vuelta. Es solo a través de nuestro Señor Jesucristo y como vemos, aquí la Biblia tiene la solución a cada uno de nuestros problemas, de nuestras situaciones, pero tristemente no es en el primer lugar en el cual nosotros buscamos la solución cuando estamos en un problema, sino que nos olvidamos y tratamos de buscar nosotros la solución o a través de un ser querido o una amistad, pero cuando venimos al Señor y ponemos esa situación en Él, Él tiene la solución y es el que nos da la tranquilidad, la paz que necesitamos. Amén. La persona espiritualmente próspera experimenta de bendición y la vida de alegría porque Dios ha sido bueno con él, dándole la salvación. No tiene nada que ver con nuestra condición externa o la situación en la vida. La única persona que puede ser descrito de tal manera es el creyente que está en una correcta relación con Jesucristo. Este es el estado o condición del creyente que ha experimentado la gracia salvadora de Dios. Él es el destinatario del nuevo nacimiento, la salvación
y la respuesta a la obra santificadora del Espíritu Santo en su vida. Cuando cooperamos con Él, Él produce esta clase de vivir en nosotros. Él está habilitado para atender estas bendiciones para el creyente cuando clama al Espíritu Santo y coopera con Él. Este es el estado o condición de un hombre quien ha recibido la justicia de Cristo por la fe. Amén. La bendición o persona próspera espiritual es el estado de una persona a la cual se le promete el reino de los cielos, la comodidad, la misericordia, heredarán la tierra, ver a Dios, ser llamados hijos de Dios, etcétera, etcétera. Es una bendición que viene de Dios a aquellos que confían en su Hijo para la salvación y la vida. Cuando nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, llegamos a compartir la vida misma de Dios. Él nos dio la vida eterna. Es Cristo viviendo su vida en y a través de nosotros por la presencia del Espíritu Santo. En Él tenemos todo lo necesario para la vida espiritual próspera. Amén. La persona espiritualmente bendita es segura en Cristo, importante en el reino de Dios y suficiente en la provisión de Dios. Él es el destinatario del favor divino y la bendición. Él es próspero por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios salva y mantiene fortalecido a través de la fe. Amén. Esta prosperidad espiritual viene por la fe en Jesucristo. El mundo no tiene nada que coincida con este tipo de vida. Es espiritualmente próspero aquel que reúne ciertas características. Amén. Vamos a ver entonces qué dice Mateo 5, 1, 9, que es cuando Jesús habla en, el Sermón del Monte, conocido por nosotros y de la forma que está escrita en la Biblia. Mateo 5, 1 al 9. Mateo 5, 1 al 9. Dice así, el título es el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la vida por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces aquí vemos cómo Jesús le habla a sus discípulos, ¿no? Como dice ahí, les enseña, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, aquí podemos ver ciertas palabras, podemos decir, que si nosotros las comparamos o las ponemos en el mundo, difícilmente una persona pobre de espíritu puede ser bienaventurada, uno que llora, aquel que tiene hambre, porque son cosas, como dije anteriormente, que no van de acuerdo a la corriente del mundo, sino que es algo totalmente opuesto. Entonces, cuando nosotros vemos estas palabras y las analizamos, podemos ver el por qué Jesucristo, decía estas palabras y por qué tenía estas enseñanzas. Dice, por ejemplo, pobre de espíritu, es lo opuesto a la autosuficiencia. Se refiere a aquel que reconoce que apartado de Dios está perdido y sin esperanza. Amén. Ese es el que Jesucristo dice que va a ser bienaventurado, el pobre de espíritu. Dice, bienaventurados los que lloran, dice. Esto se refiere al lamento o llanto cuando reconocemos que somos pecadores. Amén. Bienaventurados los mansos, dice. La mansedumbre no significa debilidad, sino un autocontrol dado por el Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado, dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Es lo opuesto a la autojustificación. Se refiere a aquellos que buscan y aceptan la justicia de Dios por encima de la justicia propia. Amén. Los misericordiosos, dice, sentimientos de pena por los perdidos, por los que sufren, que impulsa a ayudarlos.
los de limpio corazón, aquellos los cuales en su corazón no hay maldad, no hay egoísmo, no hay resentimiento, no hay celos, no hay avaricias, cosas que desagradan a Dios, como todos sabemos. Bienaventurados los pacificadores, aquel que busca que otros encuentren la paz con Dios. Amén. Entonces, como dije anteriormente, solo cuando nosotros analizamos estos versículos y vemos el sentido de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando, podemos entender por qué van a ser bienaventurados, por ejemplo, los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Podemos decir, condiciones que tienen que abundar en nuestras vidas para que podamos recibir las bienaventuranzas que el Señor nos promete o la prosperidad espiritual de la cual estamos hablando. Amén. Podemos decir, ¿quién es una persona espiritualmente próspera? Jesús dijo que una persona es pobre espiritualmente. Él es una persona que llora por su pobreza. Es controlada por el Espíritu Santo. Tiene hambre y sed de una relación correcta con Dios. Es manso, misericordioso, puro de corazón, un constructor de paz, y es perseguido a causa de su relación íntima con Dios. Amén. Como todos sabemos, cuando nosotros estamos en el mundo, nos rodeamos generalmente de personas o amistades que están en las mismas condiciones que nosotros y bueno, nos aceptan y nosotros los aceptamos, pero cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y tratamos de cambiar nuestra vida porque vemos que lo que estamos haciendo es desagradable al Señor, o lo que estamos haciendo nos lleva a un lugar de perdición, según lo que dice la palabra del Señor, tratamos de cambiar y ahí es cuando comenzamos a ser perseguidos, comenzamos a ser maltratados, comenzamos a ser vituperados, como dice la palabra del Señor, por causa de Jesucristo. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que verdaderamente estamos yendo por el camino correcto, porque cuando nosotros buscamos de Dios y tratamos de compartir con otras personas, a esas personas no les gusta porque piensan que no tienen la necesidad de buscar de Dios, piensan que no tienen la necesidad de tener una relación con Dios, piensan que si vienen a Dios y se entregan a Dios tienen que cambiar su vida y dejar las cosas que en ese momento le agrada, pero así también éramos nosotros. Lo que hacíamos anteriormente no solo lo hacíamos porque los demás lo hacían, sino que lo hacíamos porque nos agradaba a nosotros también. Pero hoy en día que hemos dejado de hacer esas cosas nos damos cuenta de lo equivocado que estábamos y bueno, lo triste de la vida que estábamos llevando, el ejemplo que estábamos siendo para nuestros hijos, para nuestras amistades, para nuestras esposas o esposos. Hoy nos podemos dar cuenta, en ese tiempo no nos dábamos cuenta. Entonces, eso, como dije anteriormente, es lo que va a traer, como dice ahí su palabra, persecución, va a traer van a hablar mal contra nosotros, nos van a vituperar, como dice su palabra. Son consecuencias de haber cambiado nuestras vidas y no agradarle a esas personas que hoy tristemente están perdidas. Amén. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de la persona espiritualmente próspera. La noche de su crucifixión, Él pasó la noche consolando y preparando a sus discípulos para su muerte. Cuando Él necesitaba el aliento, se fue al monte de los Olivos a orar. En Getsemaní se llevó a Pedro, Santiago y a Juan a un lado y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. Momentos más tarde, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote para el juicio y la crucifixión. Amén. Esto lo encontramos en Mateo 26,
37 en adelante. Y como comenté anteriormente, Jesús sabía lo que estaba por venir, sabía lo duro que iba a ser, lo que él tenía que pasar, pero más allá de que él se angustió, más allá de que él se entristeció, más allá de que él sabía que lo que venía era duro, él aprovechó ese tiempo para preparar a sus discípulos, para consolarlos, para que ellos pudieran entender lo que iba a suceder. Y como vemos ahí, cuando él fue llevado cautivo, preso, sus discípulos lo abandonaron. Entonces, como vemos ahí, Jesús vivió por encima de las posibilidades, los cambios y las circunstancias del momento. Solo sabía una cosa: no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Sacó la fuerza de la presencia de Dios, del Padre. Él pudo decir con confianza y seguridad: pero todo esto se ha llevado a cabo para que las escrituras de los profetas se cumplan. Esto es el hombre próspero espiritualmente. Amén. Entonces, en la Biblia tenemos el mayor ejemplo, como todos sabemos, y es Jesucristo, quien a pesar de las circunstancias que vivió, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, tuvo que sufrir por nosotros, por ese amor que sentía por nosotros, Él siendo Dios, siendo Rey, siendo dueño de todo, se despojó de todo ese poder, de toda esa gloria, y se hizo hombre y padeció y sufrió como nos puede tocar a nosotros, como dice su palabra. Él conoce, Él sabe, porque Él también fue probado, fue tentado, Él también sufrió, y es el mayor ejemplo que nosotros tenemos para tomarlo como un ejemplo para nuestras vidas, de cómo podemos ser realmente prósperos espiritualmente. No es que vayamos a lograr tener la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando intentamos o tratamos de asemejarnos a Él o tratamos de imitar a Él, estamos buscando nuestra perfección, cosa que no vamos a lograr, pero mientras tanto vamos a estar perseverando y vamos a estar luchando para poder ser mejores personas, ser un mejor ejemplo para los demás y poder agradarle a Dios de la mejor manera. Amén. Usted se puede estar preguntando: sí, pero ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo puedo ser este tipo de persona? Hay dos errores en nuestra manera de pensar acerca de la felicidad. A menudo caemos en la trampa de pensar que la solución para nuestra felicidad personal depende de un cambio en nuestras circunstancias. Señor, si solo modificas tal cosa o tal otra cosa, voy a ser feliz. El otro error es pensar que la solución depende de un cambio en nuestros sentimientos. El creyente maduro asume su propia responsabilidad para el crecimiento personal. Elijo hacer todo lo que Dios quiere que yo sea en Cristo Jesús. Elijo a vivir una vida espiritualmente próspera. Jesús dijo en su palabra, como todos sabemos, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad en la vida cristiana. Esto no es algo automático, esto no es algo que surge de un día para el otro. Dios no nos abre el cerebro y lo rellena con conocimiento de Él. Él no nos convierte en robots, sino que Él nos va cambiando, nos va transformando. Él nos da, podemos decir, lo que nosotros necesitamos, que está aquí en la palabra del Señor, nos da lo necesario para poder nosotros prosperar, para poder ser mejores personas, para poder obedecerlo de una mejor manera. Pero como dice ahí, nosotros debemos de buscar primeramente a Él, de buscar su reino, de buscar su justicia, y todo lo demás, todas estas demás cosas serán añadidas a su tiempo. Amén. San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Así que es claro, si nosotros decimos que lo amamos, debemos de guardar sus mandamientos, y esos mandamientos son los que nos van a transformar en mejores personas, los que nos van a transformar en personas de bien, y vamos a poder llegar un día en el cual vamos a poder decir, o vamos a poder entender cuál es la verdadera prosperidad, cuál es
la prosperidad espiritual de esa de la cual estamos hablando, porque vamos a tener el conocimiento, vamos a tener el entendimiento, y el Señor nos va a haber llenado de esa, bueno, de esa gracia que necesitamos, de esa paciencia, de ese amor, de esa bondad, de esa paz que son muchas veces difíciles de poder recibirla, de poder tenerlas en nuestras vidas, porque dejamos que cualquier circunstancia momentánea nos quite esa felicidad que tenemos o esa prosperidad que decimos tener. Cuando llega un momento de aflicción, un momento de prueba, tristemente se desvanece todo eso, pero no debe ser así. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos personas humanas, tenemos sentimientos, obvio que sufrimos, que padecemos, pero eso debe ser solo un momento. Cuando reaccionemos debemos de darnos cuenta que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos lo más valioso que podemos tener, que es la promesa de vida eterna, y no podemos estar arrepentidos de que hemos buscado a Jesucristo, de que hemos decidido cambiar nuestras vidas y nos hemos entregado a Él, aunque muchas veces parezca que están sucediendo cosas más difíciles, más feas o menos agradables que cuando estábamos en el mundo. Amén. ¿Ha hecho la elección más importante de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Si esto comienza con una relación personal con Él, todo lo que hemos hablado sería una locura si no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. No se puede tener la vida espiritualmente próspera sin nacer de nuevo. El nacimiento espiritual debe tener lugar antes de que se pueda creer en su conocimiento y la fe en Cristo. No se puede llegar a ser como Él hasta que Él haya llegado a nuestra vida a través del nacimiento espiritual. Esta vida espiritual comienza con la comprensión profunda del pecado en nuestra vida y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. El objetivo de este mensaje ha sido realmente en la actitud del cristiano hacia el tipo de vida de Dios. Jesús usó la palabra bendición para expresar la felicidad identificada con un carácter puro. Se trata de un sentimiento de la aprobación de Dios fundada en su justicia. En él se describe una persona que disfruta del favor de Dios y que está destinado a entrar en su reino eterno. Se encuentra justo ante los ojos de Dios. Es la conciencia de la paz perfecta, la perfecta alegría y el descanso perfecto. El énfasis de esta bienaventuranza se encuentra en la gracia de Dios. Es algo que Dios hace para el hombre. Es un regalo para las personas que viven en la pobreza espiritual absoluta. Es para aquello de nosotros que nos consideramos el peor de los pecadores. Aquí está la esperanza para aquel que va a gritar: oh Dios, pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Amén. ¿Estás disfrutando de la vida del reino ahora? ¿Dónde está tu pobreza espiritual hoy en día? ¿Dónde está la necesidad espiritual en su vida como cristiano? ¿Dónde está el Espíritu Santo señalando con el dedo y diciendo: aquí es el lugar donde tenemos que trabajar? ¿Estás trayendo esta necesidad a Cristo? No podemos crecer como creyentes hasta que no reconozcamos nuestra necesidad y pidamos a Dios que proporcione a su manera. Puede ser que usted nunca ha llegado a un lugar de darse cuenta de su pobreza espiritual. Los pobres de espíritu tienen una opinión humilde de sí mismos. Es lo totalmente opuesto al orgullo, a la arrogancia y al egoísmo. Los pobres de espíritu se dan cuenta de que somos pecadores depravados y no tienen posición justa por su cuenta. Ellos están dispuestos a ser salvos solo por gracia mediante la fe en Jesucristo solamente. Intercambian sus propias justicias por la gracia, la justicia de Cristo. Dios siempre da su mejor esfuerzo para los que viven en la elección con Él. Esa es la alegría suprema, la paz y la seguridad de vivir la vida transformada. Él es nuestra única fuente de seguridad, importancia y sufrimiento. La verdadera prosperidad espiritual se mide por nuestra relación, entrega y obediencia a Dios, por lo que Dios ve en tu corazón y no por tu apariencia exterior y lo que puedas lograr materialmente aquí en la tierra. Amén. Entonces, hasta que nosotros no podamos entender que la verdadera prosperidad espiritual no es aquella que
que nos da el mundo, no es aquella que nos da las riquezas físicas, no es aquella que nos da el bienestar físico, podemos decir, que nosotros estemos pasando, sino que es algo totalmente opuesto. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando nosotros reconocemos que apartado de Dios o separado de Él, nada podemos hacer, cuando nosotros reconocemos que somos realmente pobres de espíritu, cuando nosotros reconocemos que somos personas desagradables delante de Dios, cuando estamos en pecado, cuando somos desobedientes, cuando no somos fieles a Él, es cuando nosotros podemos recién podemos recién comenzar a recibir esa prosperidad espiritual de la cual nos habla el Señor. Como lo dije anteriormente, esto no es algo que va a surgir de un día para el otro, esto no es algo que nos vamos a levantar un día y vamos a estar transformados, sino que es algo por lo cual vamos a tener que trabajar, vamos a tener que luchar, vamos a tener que perseverar día a día para poder llegar a la meta. Como todos sabemos, el Señor nos ha hecho nos ha hecho la promesa de vida eterna, pero hay cosas que nosotros debemos de hacer o debemos de cambiar. Como todos sabemos, lo primero es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, reconocer que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, y reconocer que somos personas pecadoras y que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Mientras tanto no vamos a poder lograr nada si buscamos la prosperidad espiritual basándonos en lo que podemos aprender de la palabra de Dios y no nos hemos realmente entregado a nuestro Señor. Si realmente no hemos sido salvos, no lo vamos a lograr porque lo vamos a estar haciendo por nuestras propias fuerzas y no lo vamos a estar haciendo por el consejo, por la ayuda, por la guía de Dios. Entonces tristemente vamos a fracasar y es lo que vemos que le ha sucedido a muchas personas. Lo hemos visto un tiempo en la iglesia, alabando a Dios, unido en el ministerio, haciendo ciertas cosas, pero pasa un tiempo y se apartan, se separan. Tristemente no lo han hecho de la forma correcta, tristemente no han buscado, como dice su palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, esperando que todo sea añadido después, sino que han tratado de obtener esos beneficios o cosas que desean primeramente para después poder entregarse a Dios, como muchas veces decimos, venimos a Dios pero poniéndole condiciones: si me hace esto, si me hace aquello, te voy a servir, pero no se trata de eso. Nosotros solo debemos de reconocer que somos personas que estamos tristemente condenadas, que estamos apartadas de Dios y debemos de entregar nuestra vida a Él, someternos a Él y Él va a comenzar a hacer el cambio a través del Espíritu Santo. No va a ser, como dije anteriormente, de un día para el otro, va a llevar su tiempo, su trabajo, pero está en cada uno de nosotros esforzarnos, está en cada uno de nosotros buscar la ayuda de Dios cuando necesitamos, está en cada uno de nosotros insistir, está en cada uno de nosotros perseverar y el Señor va a abrir las puertas. Todos tenemos necesidad, todos pasamos por distintas circunstancias, todos pasamos por pruebas, aflicciones, por cosas difíciles, pero solo las podemos superar cuando estamos entregados a Él, cuando realmente estamos buscando de Él y cuando realmente le hemos puesto a Él primero y delante de todo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Eso es lo principal. Así que en este tiempo los invitamos, primeramente a aquellos que no conocen del Señor, que hay una necesidad de buscar de Él, de tener una relación con Él, de conocerlo. Aquellos que lo conocen y aún no han logrado eso, los invitamos a perseverar cada día a través de un estudio como este. Es una de las maneras que nosotros podemos mejorar nuestra relación con Dios, podemos buscar más de Él, leer su palabra, meditar en ella, congregarse. Son cosas principales que debemos de hacer para poder buscar o para poder llegar a tener esta prosperidad espiritual de la cual nos habla el Señor Jesucristo. Nada se logra de un día para el otro, todo lleva esfuerzo, todo lleva sacrificio, pero cuando nosotros
perseveramos y luchamos y marchamos adelante, como dije anteriormente, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas, es cuando realmente lo vamos a poder lograr. De otra forma va a ser muy difícil, va a ser quizás por un tiempo nos vamos a llevar por las emociones o por lo que esté sucediendo, como lo dijimos hoy, por lo que esté pasando a nuestro alrededor, pero cuando venga algo difícil, cuando venga una prueba, tristemente nos vamos a dar cuenta que no tenemos la felicidad que el Señor nos promete, que no tenemos la paz que el Señor nos promete, que no tenemos el descanso que el Señor nos promete, esa paz verdadera que solo viene de Él. Así que este es un tiempo para nosotros meditar en lo que estamos haciendo, meditar en lo que hemos recibido, meditar en nuestro crecimiento espiritual y poder ver si realmente estamos buscando la prosperidad espiritual o estamos en busca de otra prosperidad, la cual no nos va a llevar a ningún buen camino, sino que al contrario, tristemente nos va a llevar a la destrucción. Vamos a poder quizás lograr muchas cosas, pero solo van a ser para este mundo. Pero cuando nosotros ponemos toda nuestra fe en nuestro Señor y nos dejamos guiar por su palabra, vamos a lograr esa prosperidad, la cual nos va a llevar a la vida eterna, esa promesa que el Señor nos ha hecho. Amén, hermano. Así que, bueno, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos nuevamente. Como siempre, esperamos que el Señor nos haya podido hablar en este día de una forma diferente, que hayamos recibido algo nuevo, que hayamos recibido una ayuda a nuestras necesidades, porque ese es el propósito del Señor. Estos estudios no son para pasar el tiempo, sino que son para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos lograr esa relación que el Señor quiere que tengamos con Él. Todo esto se trata de, como dije, de esfuerzo, sacrificio, empeño, dedicación, entrega, y así es el camino del Señor. No es fácil, pero las promesas que tenemos son grandes y realmente vale la pena. Recordemos, como dice su palabra, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así lo creemos y así estamos perseverando cada día, como dije anteriormente, aunque muchos no vean los logros, aunque muchos no vean lo que se está haciendo, nosotros hemos confiado en el Señor y sabemos y creemos que vamos por el buen camino, todo a su tiempo, todo en el tiempo del Señor. Solo nosotros nos resta confiar y creer en sus palabras, y el Señor hará la obra de seguro. Amén. Así que gracias, vamos a orar como siempre y principalmente si hay una necesidad, una petición, desde ya nos ponemos de acuerdo con usted. El Señor sabe, el Señor conoce, y la vamos a poner delante de Él confiando en que Él puede suplir para nuestras vidas lo que necesitemos. Ponemos su confianza, buscamos su reino, como dice su palabra, y lo demás vendrá por añadidura a su tiempo, al tiempo del Señor. Amén. Padre, en nombre de Jesucristo, Señor, gracias te damos nuevamente por tu bendito amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por este libro sagrado, Señor, y cada una de las promesas que en él encontramos, Señor. Gracias, Padre, por darnos esa enseñanza que necesitamos, esos consejos, esa ayuda para poder recibir esa prosperidad espiritual que tanto necesitamos, Padre, para poder agradarte de la mejor manera, Señor. Gracias te damos, Padre, por esas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó plasmada en este libro, Señor. Gracias, Padre, porque ellas son las que nos muestran, Señor, la humildad, Señor, el amor, la paciencia, la bondad que reinaba en él, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de estos siervos, Padre, que tú usaste, Señor, a lo largo de la historia de este libro, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las enseñanzas que tú nos dejaste, Padre. Aquellas enseñanzas que te agradan a ti y aquellas que no te agradan también están puestas como ejemplo para nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, por esa ayuda de tener este libro sagrado en nuestras manos hoy en día, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas este tiempo, Padre, y de ya te agradecemos, Señor, porque tú nos has hecho esa promesa, Padre, de vida eterna, Padre. Ponemos, Señor, nuestras necesidades en tus manos, Padre, sea la que sea, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Padre, creyendo y sabiendo, Padre, que tú vas a obrar a su tiempo, Señor. Ayúdanos a perseverar cada día, ayúdanos a ser fieles, a ser personas obedientes a ti, Señor, y a buscar cada día más y más de ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a recibir
esa prosperidad espiritual que tú nos has prometido, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús y por el sacrificio que Él hizo por nosotros en esta tierra, en esa cruz, Padre, pagando el precio de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por ese plan que tú tenías, Señor, para nuestra salvación, Padre. Y en tus manos nos encomendamos, Señor, para que seas tú que nos ayudes a perseverar cada día, Padre. No permita, Señor, que los acontecimientos de este mundo, Padre, nos aparten o nos distraigan, Señor. Manténnos fortalecidos cada día, Señor. Que cada situación adversa que venga a nuestras vidas, Señor, sea solo para ayudarnos a crecer como tú lo deseas, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú pones delante de nosotros. Gracias por todo lo que quitas y gracias por todo lo que nos das, Señor. Bendice, Padre, nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestras familias, Señor. Aquellas familias que están a la distancia, Padre, las ponemos en tus manos, Señor, para que tú suplas sus necesidades, Padre. Y gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar nuevamente reunidos aquí, Padre. Bendice, Señor, el ministerio, Padre. Bendice a nuestros pastores. Y gracias, Señor, por cada una de las personas que tú usas de distinta manera, Señor. Te damos las gracias por todo y de tus manos nos encomendamos, Señor, para que tú nos guíes y nos fortalezcas. Gracias, Padre, por todo. Bendito seas. En el nombre de Jesucristo, Señor, te agradecemos, Padre. Gracias. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que nuevamente, gracias primeramente a nuestro Señor, que fue quien nos permitió una vez más estar reunidos aquí. Gracias a cada uno de ustedes que puso de su tiempo para poder estar reunidos con nosotros en este estudio. Y como decimos, esperamos que una palabra haya llegado a nuestros corazones y nos haya dado un nuevo entendimiento. Tenemos la necesidad de buscar de Él, de escudriñar su palabra cada día. Y es a través de estos estudios como podemos crecer espiritualmente. Así que le damos las gracias al Señor, quien que provee todo esto, quien ha provisto este medio para llevar adelante estos estudios. También le agradecemos a nuestros hermanos que han trabajado ahí detrás para que todo pueda funcionar. Y gracias le damos, los invitamos para el próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos aquí con las puertas del templo abiertas, son todos bienvenidos. Gracias, que el Señor los bendiga. Amén y amén.